Hola, ¿qué tal, Kaneki Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hacer un tutorial de un caso real de una reparación. Es una reparación en una planta industrial en Badajoz. Aquí lo que ha pasado es que se ha averiado un actuador de 4 canales que controla parte del alumbrado de la planta industrial. Esta reparación consta de 2 puntos. Uno, que ha venido un compañero, hace unos días vino mi compañero a sacar la información del actuador que vamos a sustituir. Sacar la información es pinchar el portátil en el bus, pedir la información del dispositivo y sacar las direcciones de grupo que ha utilizado junto con su objeto de comunicación. Si no sabéis eso, lo que estoy refiriéndome, mirad los tutoriales que en un tutorial lo estuve explicando, cómo sacar la información de un dispositivo. Pues una vez que hemos sacado la información del dispositivo, lo que hacemos es crear un proyecto con un actuador, solo con un actuador de 4 canales, donde le vamos a poner las mismas direcciones del grupo y los mismos objetos de comunicación enlazados que el actuador que vamos a quitar. Me da igual que sea de otro fabricante, de hecho el que vamos a poner es de otro fabricante que para nosotros pensamos que es mejor para un entorno industrial que el que está puesto. Y ahora en una segunda visita, una vez que ya tenemos programado el actuador nuevo que vamos a colocar, en una segunda visita lo que hacemos es quitar el actuador viejo y poner el nuevo, que ahora lo veréis cómo lo vamos a hacer. El compañero que ha estado allí me ha avisado que tengamos mucho cuidado con el cuadro eléctrico donde manipulemos, porque la avería se ha producido por haber caído agua dentro del cuadro eléctrico. Por tanto, puede haber humedad en el cuadro y nos puede dar corriente. Hay que tener mucho cuidado, hay que trabajar sin tensión, ¿de acuerdo? Aún así, lo revisaremos todo antes de tocar nada, vaya que metamos la pata y tengamos algún accidente. A lo que se preguntan, bueno, ¿y por qué esto no lo hacéis en la misma visita? Es decir, rescatar el proyector del dispositivo y colocar uno nuevo en la misma visita. Pues porque en primer lugar no siempre se dispone del stock necesario, ¿de acuerdo? Hay que pedir el elemento que se ha averiado. Y en segundo lugar, si tú quitas el actuador y te vienes con el actuador, tú dejas allí los cables colgando, y aunque tú empalmes los cables y los empalmas, como lo que aquí se controla son circuitos de alumbrado, siempre está el alumbrado encendido. No da la oportunidad de, por lo menos el actuador, mediante las pestañitas que tiene para que tú puedas manipular el relé, tú puedas cortar los circuitos de alumbrado cuando te vayas de la planta. Entonces, por lo pronto, le hemos dejado el actuador averiado, que aunque no funciona, está averiado, pero ellos pueden manipular el relé y pueden abrir y cerrar el circuito de alumbrado, pueden conectar y desconectar las luces, aunque sea manualmente, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando le coloquemos el actuador nuevo, ya lo podrán hacer a través de su sistema KNX. Bueno, pues nada, eso es lo que vamos a hacer hoy, a ver cómo se nos da, y de eso consiste este tutorial. Bueno, pues este es el cuadro que tenemos que sustituir el actuador. Como veis, aquí tenemos 2 actuadores. Este en cuestión tiene el piloto verde de que está funcionando. Este no lo tiene porque el compañero lo dejó desconectado, ¿de acuerdo? Pero este es el que tenemos que cambiar. Como antes os he dicho, aunque no esté funcionando, los relés nos permiten poder maniobrar las cargas, y si quitamos el actuador tendríamos que haber empalmado los cables de vuelta de los contactores, que estos son los contactores de maniobra. Es decir, este actuador lo que hace es activar la bobina de estos contactores de potencia que activan circuitos de fuerza y alumbrado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es cortar corriente de alimentación de las bobinas de estos contactores que maniobra el actuador, buscar de dónde viene la maniobra, cortar la corriente y sustituimos uno por otro, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Vale, si os fijáis, acerca la cámara, lo que tenemos es que tenemos un diferencial, un térmico, y de este térmico veis que sale un cable de corriente que da alimentación a los distintos canales del actuador con un puente que tiene hecho, ¿de acuerdo? Luego la salida de cada contacto, de los 3 primeros contactos, van a la bobina de los actuadores de potencia que tenemos instalados, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que tenemos que hacer para poder cambiar este actuador por otro nuevo es cortar la corriente de alimentación que tenemos, que alimenta
los distintos contactos que van a maniobrar sobre los contactores, y después vamos colocando los vueltas de cada hilo que va a los contactores en el mismo orden. Es muy importante que coloquemos el mismo orden que tenemos aquí, 1, 2 y 3, en el actuador nuevo que vamos a colocar 1, 2 y 3. Hay que colocarlo en el mismo orden. Una vez que lo coloquemos, volvemos a dar corriente al magnetotérmico y conectamos la clema bus. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que estamos haciendo ahora es montando los puentes del nuevo actuador que vamos a colocar, ¿de acuerdo? Los puentes del existente no nos sirven porque son puentes que vienen, la entrada viene por debajo, y este en cuestión, el actuador tiene los puentes por arriba. Por tanto, tenemos que hacer los puentes de nuevo. Vamos a hacer los puentes de nuevo. Lo estamos haciendo con cable de 2,5, punteras y máquina de prensa terminales, ¿vale? De prensa punteras, perdón, ¿de acuerdo? Ahora cuando tengamos todo el puente cableado y terminado, os enseño cómo queda. Vale, tenemos los puentes que vamos a colocar al nuevo actuador, ¿vale? Lo vamos colocando en la entrada del contacto. Este actuador no están numerados los canales del 1 al 4, sino del A al D, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir colocando los distintos puentes. Una de las cosas que nos gusta trabajar con este actuador, con este fabricante, es que permite las punteras de 2,5. Hay otros fabricantes que no permiten las punteras de 2,5, aun siendo actuadores de 16 amperios. ¿De acuerdo? Bueno. Luego le pegaremos un apretón más al final, cuando ya tengamos todo terminado y cableado. Y el último, que es este. A ver. ¿Veis? Siempre entra la corriente a la entrada de cada uno de los contactos. Luego, las distintas salidas serán las que van a la bobina de los contactores. Porque lo que vamos a hacer es cortar no circuitos directamente, sino cortamos los circuitos a través de contactores de potencia. Eso es cuando las cargas son más importantes de la cuenta y no queremos que sea el contactor o el relé del contactor que corte esa carga, ¿vale? Por tanto, lo vamos a hacer a través de la bobina de los contactores. Por ejemplo, este contactor, ¿vale? Aquí tenemos cables de potencia y nosotros lo que hacemos es controlar la bobina a través de la salida de los relés del actuador, ¿vale? Ok, pues ahora lo que queda es, vamos a darle un apretón más. Vale, ahora lo que queda es, este cable lo he dejado largo porque será el que tenga que venir aquí debajo ahora, ¿vale? Entonces ahora cortaremos la corriente y conectaremos aquí a este magnetotérmico. Por eso lo tengo que dejar más largo, para que me dé la suficiente largo para poder meterlo detrás del carril DIN y llevarlo al magnetotérmico. Hay que tener mucho cuidado porque nos han avisado que este cuadro le ha entrado agua y por tanto hay que tener cuidado por el tema de derivaciones al chasis, ¿de acuerdo? Aunque se supone que tienen que saltar los diferenciales, pero aquí ya el hecho de encontrarme cintilante forzando aparatos ya te da sensación de que aquí puede haber que haya diferenciales puenteados o que haya cosas raras. Entonces siempre la seguridad hay que, ante todo, y lo vamos a hacer con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Venga. Pues ya tenemos sustituido el actuador. Como veis, lo que hemos hecho es cambiar los puentes con los cables de cada uno de los contactores. Hemos dado alimentación de este magnetotérmico, ¿vale? Le hemos conectado el bus. Sabemos que el bus funciona porque mirad el piloto por abajo, alumbra. ¿Veis cómo se enciende? Sí. ¿Veis cómo se enciende? Entonces ya vemos que el actuador nuestro funciona. Vamos a dar alimentación. Ok, ¿vale? Pues ya está, lo tenemos sustituido el actuador en un cuadro de mando de potencia. Es así de sencillo. Resumiendo, hay que sacar la información del actuador que se haya averiado, ¿vale?
sacamos la información, creamos un nuevo proyecto con un ETS nuevo, donde vamos a introducir al actuador nuevo que vamos a colocar, que no tiene por qué ser del mismo fabricante. Colocamos direcciones de grupo y objetos de comunicación utilizados. Recuerdo que hay un tutorial en nuestro canal de cómo se hace esto, ¿vale? Para aquellos que quieran saber cómo lo hemos hecho, ya hay un tutorial de cómo se hace esto, ¿vale? De rescatar el proyecto de un dispositivo, sacar la información de un dispositivo. Bueno, pues hemos sacado la información, se la hemos metido a este dispositivo y ahora lo que haremos es comprobar mediante nuestro ordenador o el iPad o cualquier dispositivo que tengan aquí para comprobar que el actuador actúa frente a las direcciones que tiene parametrizadas, porque nosotros realmente no sabemos a direcciones que son, ¿de acuerdo? Al no ser el proyecto, no haberlo hecho nosotros, simplemente no sabemos qué direcciones son. Entonces, vamos ahora a manipular mediante la pantalla táctil o el iPad o lo que tengan ellos aquí para comprobar que atiende a las direcciones de grupo que tiene este actuador, ¿de acuerdo? Pues nada, ya lo que nos queda es tapar el chasis, tapar el cuadro, hacer las comprobaciones del alumbrado e irnos para casa. Bueno, pues acabamos nuestra reparación en esta planta industrial, volvemos para Córdoba. Y nada, quería mostraros este vídeo o este tutorial para que vieseis la importancia que tienen los sistemas domóticos, no solamente en viviendas, sino también en entorno industrial. Hay más instalaciones industriales con control KNX de las que os podéis imaginar, ¿de acuerdo? Y este tipo de instalaciones, la diferencia que pueda haber frente a una instalación doméstica o residencial es que en caso de avería o en caso de tener que reparar algo hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo corriendo, porque si se nos va un actuador, si se nos va cualquier elemento crítico que haga que haya gente que en vez de estar trabajando esté paralizada, esté parada, no pueda trabajar, pues eso es un costo muy importante para la empresa. Por eso ciertas empresas tienen servicios de mantenimiento o tienen contratos de mantenimiento para que en estos casos la actuación o la reparación se realice en menos de 24 o 48 horas. En el caso que habéis visto, pues bueno, era una reparación que había que hacerla urgente, porque si no, pues por la noche o a la caída de la tarde ya no hay luz dentro de las naves donde están trabajando la gente, la maquinaria se para y no pueden trabajar. Por tanto, es muy urgente tener que buscar el elemento para el actuador o el elemento que se haya averiado para sustituirlo rápido y la planta pueda seguir trabajando sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, este es el tuto que os quería mostrar hoy, un caso real de una reparación urgente. Espero que os haya gustado. Me consta que la gente, los tutoriales en exteriores, donde se nos ve trabajando realmente en reparaciones, pues le suele gustar mucho a la gente que nos sigue. Intentaremos poner más tutoriales de este tipo, donde se vean casos reales de problemas para poder reparar y que veáis cómo se repara. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, compartir el vídeo, dale al like del vídeo para compartir, para comunicar este canal, a contárselo a vuestros amigos, conocidos que les gusten el mundo de la domótica, el mundo del KNX, ¿de acuerdo? Para que aumenten el número de seguidores de nuestro canal. Y nada, lo dicho, nos vemos el lunes que viene en otro tutorial. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.